Bueno, buenas tardes. Hoy vamos a dar una teórica sobre planificación estratégica urbana, de una introducción, una aproximación tanto conceptual como metodológica, que sirva para teorías territoriales en la parte más conceptual, teórica, de este enfoque de la planificación, y para plan 2 como un poco apoyatura a el momento que están trabajando ahora en el trabajo práctico 2 de formulación del plan. Los contenidos de la clase van a ser una aproximación conceptual, ver un poco la cronología y la evolución de la planificación estratégica urbana, cuáles son sus principios y valores, el ciclo metodológico, y vamos a ver un caso como para que vean la aplicación en la práctica, ¿no?, de la planificación. Bueno, en relación a la aproximación conceptual, voy a tomar acá una definición de Fernández Well, que dice que la planificación estratégica de ciudad es un proceso sistemático, creativo y participativo, que sienta las bases de una actuación integrada, es decir, aborda todas las dimensiones del desarrollo, social, económica, urbana, ambiental, y de largo plazo, en un horizonte de, podríamos decir, 5 a 10 años, que define un modelo futuro de desarrollo y formula estrategias y cursos de acción para alcanzar ese modelo, y establece un sistema continuo de toma de decisiones y involucra a todos los actores sociales a lo largo de todo el proceso. Es importante diferenciar un plan de gobierno de un plan estratégico, ¿sí? El plan de gobierno es un plan que lo hace una gestión hacia adentro, digamos, con todas las temáticas que hacen a una gestión municipal. En cambio, la planificación estratégica urbana tiene la característica de que se construye con todos los actores sociales, puede ser liderada por el gobierno municipal o el gobierno local, pero no necesariamente, digamos, es más un proyecto de ciudad. Y en definitiva son los proyectos los que permiten concretar los planes y la transformación de la ciudad, ¿no? En cuanto a las características, hay como 4 componentes o etapas de la planificación estratégica, que son la conceptual, la parte de análisis, la propuesta y la implementación. En relación a la dimensión conceptual, hay una integración de las visiones sectoriales sobre la ciudad, esto que recién les decía, es decir, aborda todas las dimensiones que hacen al desarrollo, parte de un sistema de valores, o sea, hay que tomar una serie de valores que estará en cada uno, tomar posición. Acá, a modo de ejemplo, puse equidad, competitividad, sostenibilidad. Cada uno definirá cuáles son los valores desde el cual aborda este proceso de planificación estratégica. Como les decía, es una visión de largo plazo y compartida con los actores sociales, y se construye un proyecto común. En relación a la parte de análisis, considera el entorno en 2 temas, digamos, en reconocer cuáles son las oportunidades y amenazas del contexto. Pone el foco en comprender las relaciones con las otras ciudades,
tanto a nivel local, regional, nacional, global. También hace un análisis de la oferta urbana en términos de cuáles son sus fortalezas y debilidades, y pone énfasis en la prospectiva. ¿Por qué? Porque construye futuro, entonces trabaja fundamentalmente con escenarios, ¿no? O sea, a partir de esta herramienta lo que vamos a hacer es construir el futuro de los próximos años. En relación a la propuesta, se concentra en los problemas clave, un poco la palabra estratégico adjetiva en el sentido de encontrar cuáles son los temas y los problemas estratégicos que van a transformar una ciudad, y sobre acciones que tengan impacto de transformación. Es decir, no cualquier proyecto, sino priorizar aquellos proyectos que realmente tengan impacto en la transformación de la ciudad. Y básicamente está orientada a la acción, es decir, no es un plan para estar escrito, sino es un plan que busca la acción, la viabilidad de las propuestas. En relación a la implementación, bueno, se basa en la flexibilidad de las decisiones, en la participación e implicancia de los actores sociales, es decir, como les decía, no es un plan de gobierno, con lo cual no solo el Estado es el que implementa las acciones, sino hay un compromiso, se busca el compromiso de todos los actores sociales, y requiere la modernización de la gestión en términos de adquirir las capacidades para llevar adelante este tipo de procesos y a generar los instrumentos para la gestión del plan. Una comparación entre la planificación tradicional y la planificación estratégica urbana. En la planificación estratégica urbana predomina el proceso, no el producto, y plantea una continuidad entre planificación y gestión, y no así en la planificación tradicional, donde esas etapas están bien marcadas. Como les decía, el enfoque es integrado y coordinado. Las propuestas son indicativas, es decir, se busca la construcción de consensos, la colaboración, los acuerdos. Está orientada hacia las necesidades y la demanda, que hoy están cada vez más segmentadas o especializadas. Aborda más allá de los límites administrativos, o sea, se busca no solo planificar a nivel local, sino también a nivel regional o metropolitano. O sea, no se preocupa por planificar solo hacia adentro de los límites de un municipio, sino en pensar el desarrollo de toda una región y, como les decía, la participación temprana en todo el proceso de planificación, desde el proceso de elaboración hasta el proceso de implementación. Esta es la metodología que propone Fernández Güell, que es una etapa de arranque del plan, donde un poco se prepara todas las cuestiones organizativas, cómo se va a desarrollar la participación ciudadana, cómo se va a desarrollar la comunicación con la sociedad, cómo va a ser el sistema organizativo del plan. Después viene una fase de caracterización de los modelos de desarrollo actual, en los modelos de desarrollo social, económico, urbano, etc. Y después hace un análisis básicamente externo e interno, y ese análisis se sintetiza en una herramienta que ustedes conocen o creo que han trabajado, que es la matriz FODA o DAFO, de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Con esto
se formula la visión estratégica y el modelo de futuro deseado, y a posteriori se desarrollan esas estrategias fundamentalmente a través de los planes de acción que se concretan en programas y proyectos. Y después viene la etapa de implementación. Siempre se busca una retroalimentación de los procesos en las distintas fases y fundamentalmente en buscar los aprendizajes de los procesos para una revisión de alguna manera del plan. Y todo el proceso es acompañado por la gestión del plan, su coordinación, la participación ciudadana y la comunicación que se dan a lo largo de todo el proceso. Como dice acá, la metodología no es un dogma, es decir, no es una receta a seguir, sino que depende mucho de las necesidades locales, de las características del lugar donde vamos a intervenir, también obviamente la disponibilidad de información, y básicamente es un proceso colectivo y en equipo. Vamos a la cronología o cómo se fue desarrollando la planificación estratégica. La primer gran ciudad que desarrolló un plan estratégico urbano fue San Francisco, por 1981, que a partir de una gran crisis económica, fundamentalmente el sector empresario, conociendo que en las empresas se utilizaba la planificación estratégica empresarial, propusieron llevar adelante esa herramienta, ese instrumento de la planificación estratégica para el desarrollo de las ciudades. Rápidamente, bueno, esa experiencia se empezó a replicar en distintas ciudades de Estados Unidos, y a través de grandes consultoras transfirió la herramienta a Europa, fundamentalmente España y Barcelona es como el caso paradigmático. Adoptaron la planificación estratégica como herramienta para el desarrollo de ciudades. Barcelona, que después vamos a ver un poquito más en detalle, que tiene 3 planes del ayuntamiento, 2 planes del área metropolitana, Madrid, Bilbao, Donostia, Zaragoza, Málaga, Pamplona, Sevilla, y Barcelona ahora está trabajando ya a nivel de la región. Creo que es uno de los países que más está aplicando hoy en día la planificación estratégica. Y fundamentalmente del modelo de Barcelona y el CIDEU, que es un órgano que se dedicó a la transferencia técnica de las experiencias de la planificación estratégica de ciudades, se empezó a aplicar la metodología de la planificación estratégica en Latinoamérica. El primer plan, digamos, exitoso fue en Río de Janeiro, que también estaba en una crisis, y ahí trabajaron consultores conocidos como Jordi Borja, y después rápidamente también las grandes metrópolis de América empezaron a aplicar la planificación estratégica. En Argentina, por los 90, Rafaela y Córdoba fueron las primeras ciudades en aplicar la planificación estratégica. Rafaela con una experiencia bastante exitosa, más con un perfil económico, y Córdoba un poco más integral, y después la otra ciudad que tuvo también o creyó en la herramienta de la planificación estratégica fue Rosario. A nivel nacional se aplicó el plan estratégico territorial en distintas fases, desde que se creó la Secretaría de Planificación Nacional. Se empezó a desarrollar este plan que traducía la política de desarrollo y ordenamiento territorial del país, trabajando con las provincias. Esta experiencia tuvo 4 fases, hasta la última fue en 2018, y a la fecha no tiene continuidad.
Del caso de Barcelona, me parece que es interesante verlo. Primero, bueno, porque tiene una amplia tradición, ¿no? Desde 1988, en que se crea una asociación del Plan Estratégico Barcelona, donde se incluían todos los actores sociales, económicos y gubernamentales de la ciudad, aprovechando el evento de los Juegos Olímpicos, se utilizó como disparador para comprometer a la ciudadanía en un plan de desarrollo. Así se aprobó en el 90 el primer plan estratégico de Barcelona y, como ven, cada 4 o 5 años la ciudad se repiensa, hace una revisión del plan que tiene desarrollado. Y fundamentalmente, en el caso de Barcelona, también, digamos, estaba en una crisis económica bastante importante y aparecía el desafío de insertarse a la Comunidad Económica Europea y a la globalización, ¿no?, de la economía. De esa situación de crisis, hoy podemos decir que Barcelona, utilizando la herramienta de la planificación estratégica, está entre unas de las ciudades más importante a nivel mundial. Después del 2000 aparece el tema metropolitano, o sea, ya se deja la planificación estratégica solo para pensar en el ayuntamiento y se piensa en un plan estratégico para 36 municipios, para la metrópoli de Barcelona, que también cada 4 o 5 años hace su revisión de su plan de desarrollo. Acá hay un hecho muy importante que yo destaco, es que además de crearse el consorcio como instrumento de gestión del plan, se constituye la administración pública del área metropolitana, es decir, un área estatal de gobierno que trabaja en la coordinación y la gestión de las metrópolis, que es una deuda que nosotros no tenemos en el país. No existe un órgano de gobierno metropolitano, ¿no? Pensemos en el área metropolitana con todas las interrelaciones que existen en distintos temas como la movilidad, la economía, etcétera, etcétera. Sin embargo, cada uno gestiona su propio municipio, es decir, no hay un ente que pueda administrar y gestionar el desarrollo a nivel metropolitano. Y en 2020 ya saltan ahora a nivel regional, que es un nuevo salto, son muchos más municipios y bueno, están definiendo cuáles son los retos de la metrópoli del 2020 al 2030. En el caso argentino, como ven, es mucho más pobre, podríamos decir, o más débil. Estas fueron las primeras experiencias que les comentaba Rafaela Córdoba, después Rosario, con Hermes Wiener en el 98, creyó en la herramienta, mandó a capacitar a sus profesionales a España, justamente, para poder aprender sobre la planificación estratégica, y se caracterizó, lo más valioso de ese plan fue justamente el liderazgo que tuvo la municipalidad para promover una gestión participativa y cómo el plan se convirtió en una herramienta concreta de transformación de la ciudad. A los 10 años pasó a planificar el plan estratégico también metropolitano de Rosario, y también Rosario tiene una gran cantidad de planes sectoriales, ya sea el plan urbano, el plan de turismo, el plan de movilidad. Bueno, la provincia de Santa Fe también tuvo su plan estratégico, el plan ambiental, cosa que es importante. Y sí también creó un ente de coordinación metropolitana para determinados temas. No es de gestión, pero bueno, es un ente de coordinación para ver los proyectos que son comunes al área metropolitana de Rosario. En el 2017, antes de irse de la gestión Mónica Fein, lanzó
retomó el tema de la planificación estratégica y quedó ahí, digamos, el plan está en un libro, pero hoy no se continuó. Como les decía, la Política Nacional de Desarrollo y Ordenamiento Territorial se plasmó en un plan estratégico del cual se desprendían las principales obras a hacer en las distintas provincias del país, y bueno, y que se trabajaba con el Estado Nacional y cada una de las provincias, y que tuvo distintos desarrollos hasta el último del 2018, y al día de hoy eso no se continúa. En general, en Argentina la planificación estratégica es muy discontinua, y hay, podríamos decir, pocas ciudades que sostienen la herramienta para planificar su desarrollo. Vamos a ver un poco cómo fue la evolución conceptual de la planificación estratégica. La primera evolución tiene que ver con que se pasó del concepto de plan al concepto de gestión estratégica. ¿Por qué? Porque el plan se entiende como un proceso que se inicia en el plan, pero sí o sí continúa en su gestión. Yo por eso, cuando una ciudad tiene un plan libro pero no se gestiona, digo que no tiene plan. Y también se concibe como un proceso continuo de actualización de la estrategia de futuro. O sea, como los cambios son cada vez más acelerados, la herramienta de la planificación se va modificando y actualizando permanentemente. Y fundamentalmente en la construcción de relaciones con los actores sociales, que son, en definitiva, los que implementan el plan estratégico. Entonces, el concepto se sintetiza en este, ¿no? Gestión estratégica es igual a tener una estrategia territorial de desarrollo más una gestión relacional, es decir, una gestión de redes, de actores sociales que lo lleven adelante. Sin ninguna de estas dos cosas no se puede concretar la gestión estratégica. Y además de tener la estrategia y la gestión de redes, bueno, fundamentalmente en Europa y en España ponen mucho hincapié en lo que es la política exterior, ¿no? Este es otro tema estratégico. La segunda evolución habla de la planificación, del pasaje de planificación estratégica al de proyecto estratégico. Hay como una preocupación, digamos, de que los planes no sean tan amplios, tan abarcativos, sino que rápidamente se acuerde sobre la estrategia de futuro de la ciudad con un horizonte de 10 años, que se haga la participación posible, pero que rápidamente se pase a los proyectos estratégicos. Es decir, hay un carácter más selectivo del plan, planes no tan grandes e integrales. Y que esos proyectos se espacialicen, se concreten en el territorio, ¿no? Que es el lugar donde se concretan y se llevan adelante las políticas. Siendo fundamental la importancia de que se formalicen los consensos y los acuerdos, es decir, no hacer un plan participativo, declamativo, sino que se concrete en instrumentos que estén aprobados por ordenanzas o por leyes, ¿no? Y por eso en esta segunda evolución se plantea que plan y estrategia significa proyecto, es decir, se busca un número corto de proyectos y que tengan gran impacto. Este me parece que es un buen consejo, digamos, de no procurar trabajar en una gran cantidad de proyectos de diversa escala, pero sí concentrarse en aquellos proyectos que sean de gran impacto y transformadores de la calidad de vida de la ciudadanía. Y la tercera evolución plantea esto, una relación dialéctica entre pensamiento, plan y proyecto. Las 3P. Pensamiento estratégico es la reflexión que tenemos que hacer de
pensar a futuro, es decir, pensar a 10 años, como decíamos, pero actuar en el corto plazo, es decir, ir haciendo las acciones ahora para poder construir ese futuro de los próximos 10 años. ¿Se entiende? Con lo cual hay que hacer un proceso dialéctico continuo de pensar los escenarios del futuro, pero eso lo tenemos que ir construyendo en el mediano y en el largo plazo. Por eso dice hay que afrontar el corto plazo y que sea coherente con los objetivos del largo plazo. El plan estratégico, o yo le llamo el marco estratégico, es lo que aporta la visión y los objetivos más generales consensuados con la ciudadanía. Pero hasta acá eso no garantiza que la realidad se transforme, lo que garantiza que los planes se concreten son los proyectos estratégicos, ¿no? Otra vez. Si bien es una relación dialéctica entre el pensamiento estratégico, el marco estratégico y el proyecto, bueno, lo que realmente importa son los proyectos estratégicos porque son los que nos van a permitir transformar la ciudad. Algunos principios y valores de la planificación estratégica urbana. Esto está sacado de un texto de Maravillas Rojo y de Pedro Acevillo sobre aprender de las ciudades, sobre una experiencia que tuvieron de más de 15 años de trabajar con planificación estratégica en Iberoamérica. Son 10 conceptos, ellos escriben muchos más, pero me pareció importante rescatar esto. El primero es estratégico pensar la ciudad para no condenar a la ciudadanía en la improvisación. Si la importancia que la ciudad tenga un plan y un proyecto estratégico. Las ciudades que piensan su futuro con proyectos estratégicos y con concurrencia y gobernanza con liderazgo, son ciudades capaces de transformarse para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía. Las ciudades que no piensan su futuro, las que no planifican su futuro, son ciudades que están condenando a la ciudadanía a la improvisación y, en definitiva, con bajos niveles de calidad de vida. ¿Qué es la calidad de vida? Es una cesta de valores compartidos con y para la ciudadanía. Acá lo que plantean es que estos valores que hay que consensuar con la ciudadanía tienen que ser medibles en el futuro, en el proceso de pensar el futuro con la ciudad. Es decir, construyen una serie de indicadores en salud, vivienda, alimentación, empleo, seguridad, etcétera, pero que tiene que ser medible, si no, se convierte como en pura retórica. Es decir, el plan se hace para construir un futuro de desarrollo y mejorar la calidad de vida, pero esa calidad de vida tiene que ser consensuada con la ciudadanía, pero tiene que traducirse en indicadores concretos que después nos permitan medir si con las acciones del plan se transformó o no la realidad. Lo que decíamos, las 3 palancas de la planificación estratégica: pensamiento, plan y proyecto. Esto, bueno, ya se los conté, qué es cada cosa. La estrategia urbana requiere de concurrencia de los actores sociales, es decir, la acción de contribuir con otros a un resultado. Esa concurrencia es del sector público y privado, o sea, no es un plan solo del Estado, del sector público, sino que el sector público y privado se comprometen en las inversiones para el desarrollo. Intergubernamental, es decir, tiene que haber una articulación y coherencia entre los proyectos a nivel local, regional, provincial y nacional. Intersectorial y multidisciplinar, es decir, ya no solo pensamos el desarrollo los arquitectos, sino que se hace entre todas las disciplinas, interactuando. Y interterritorial con ciudades del entorno, es decir, ver cómo planificar un futuro desarrollo con las ciudades, con este par de ganar-ganar, ¿no? Es decir, que las ciudades aportan a un futuro desarrollo de manera que ganen todas
las ciudades que forman parte de una región. Lo que la ciudadanía valora y apoya de la estrategia son los proyectos concretos, porque son lo que le dan credibilidad a los planes y los que posibilitan la transformación y el progreso. Gestionar los proyectos estratégicos con gobernanza y liderazgo. Gobernanza significa una forma de gobierno abierta, digamos, a la ciudadanía sobre 3 pilares, que son la transparencia, la participación y la colaboración, y esa construcción colectiva a partir de fortalecer las redes sociales requiere de un liderazgo local que puede ser los intendentes municipales, las personas capaces de sacar el máximo aporte de todos los actores sociales para que contribuyan al desarrollo. La ciudad es un espacio de convivencia e inclusión. Una ciudad inclusiva trata de garantizar oportunidades para todos y todas de educación, salud, empleo, trabajo. Valora el espacio público como un espacio democratizador, incluye una mirada femenina, aparece toda la cuestión de incorporar las lógicas y la apropiación del espacio por las mujeres y todas las dimensiones que hacen al género. Es amigable con las personas mayores y formaliza los asentamientos informales. Bueno, le da importancia al espacio público porque facilita la participación y la convivencia. También valora el paisaje urbano, o sea, cómo el paisaje urbano hace de alguna manera de contenedor de ese espacio público. Y hoy uno de los problemas que tenemos es que el espacio público ha sido ocupado en un 70-80% por el automóvil, y tenemos que tratar de revertir esa tendencia. Apuestan por ciudades densas y con usos mixtos, es decir, ciudades compactas que procuran crecer hacia adentro, ya sea por completamiento o por renovación de sectores o por densificación, y desalentar la expansión de baja densidad que, como vimos en alguna teórica, es la que se da en nuestras ciudades. Y promover un urbanismo denso y de usos mixtos, es facilitar el acceso lo más cercano posible a los bienes y servicios que necesita la ciudadanía. Y en relación a la movilidad sostenible da prioridad al peatón, ya que el objetivo es moverse. No es moverse, sino acceder a las oportunidades urbanas, dando prioridad a peatón, ciclistas y transporte público. Siendo clave pacificar el tráfico, es decir, que vaya a una velocidad baja, mejorar el transporte, promover la intermodalidad, o sea, la articulación entre los distintos modos de transporte, la integración tarifaria, y todo eso requiere de un cambio cultural, ya que estamos muy habituados a manejarnos con el automóvil. En relación a lo metodológico, siempre me gusta mostrar este gráfico de Matus, de la planificación estratégica situacional, porque sintetiza de alguna manera el proceso de planificación estratégica, que comienza así, digamos, uno siempre trabaja en un recorte de la realidad, una situación particular, que podría ser el territorio en el que están trabajando ustedes, y siempre hay que estar viendo cómo interactúa esa realidad en la que estoy trabajando con el contexto. Se parte de analizar cuál es la situación actual, y Matus decía que cada planificador hace un procesamiento de esa información en función de los valores que cada uno maneje, procesa esa información para analizar la situación actual, y se cree que con la planificación estratégica uno va a plantear una situación objetivo superadora de esta situación actual.
Y eso se hace también desde una visión. Ahora, pasar de acá a acá no es un proceso fácil, sino que hay que tener estrategias que permitan sortear las dificultades que aparecen, que pueden ser políticas, culturales, económicas, etcétera, que me permitan alcanzar la situación objetivo que va a mejorar esta situación actual. Matus planteaba que no había etapas y no hay momentos. Este momento es el momento explicativo de la realidad. Este es el momento normativo, es decir, que dice lo que hay que hacer. Este es el momento estratégico y después viene el momento táctico operativo, que es el de la implementación de los programas y proyectos. Esto traducido a un proceso metodológico puede tener esta figura, digamos, de concebir a la planificación como un proceso flexible en continua revisión y retroalimentación. Fíjense todas estas flechitas, ¿no? Y esto que hace la planificación estratégica de incorporar los cambios que se van dando continuamente en la realidad, hace que uno esté permanentemente reviendo las distintas fases de este proceso. Y también eso es un método en construcción y cada realidad puede tener su propio método. La fase esta de preparación del plan es más de tipo organizativa hacia todos. A mí me gusta, digamos, poner la cuestión de primero definir los principios y valores, porque como decía Matus, si uno no parte de decir quién es y desde dónde está haciendo un plan, es el plan de nadie, digamos, ¿no? Entonces uno tiene que definir cuáles son los principios y valores que van a guiar todo el proceso. No solo explicitarlo, sino que, bueno, hay que construirlo y consensuarlo con la ciudadanía. Después viene la etapa de análisis situacional de la realidad, la definición de la visión estratégica, cómo se desarrollan las estrategias y los proyectos, y después la fase de implementación. Todo esto acompañado por un proceso de organización, participación, comunicación, monitoreo y ajuste. Yo me voy a centrar en estas tres fases, porque son las fases que ustedes están trabajando ahora, digamos, ya pasaron la etapa de análisis situacional y están en esta fase. La fase de la visión estratégica, la fase 3, es la que uno tiene que analizar los objetivos y las estrategias. Creo que, bueno, han trabajado, no sé si en plan 2, en plan 1, con árbol de problemas. Bueno, acá hay que trabajar con el árbol de objetivos, hacer el análisis de escenario, o sea, analizar el escenario actual, el escenario tendencial, como ahora vamos a ver, y hacer el análisis de estrategias. Obviamente hay instancias participativas y se formula la visión estratégica y el modelo. Que un poco es esto, ¿no? Es ver cuál es la situación objetivo, se definen las estrategias que me van a permitir alcanzar ese objetivo y hay una primera aproximación al modelo. Es un poco este proceso, ¿no? Defino cuáles son los, en este caso son 8 problemas estructurales, en función de esos problemas defino los pasos de negativo a positivo, la situación objetivo, y pienso cuáles son las estrategias que me van a permitir pasar de la situación actual a la situación objetivo, y eso va prefigurando el modelo de desarrollo. Es fundamental trabajar con escenarios, que es la imagen de la situación futura, que es la hipótesis del comportamiento de la situación actual, que ustedes lo sacan del análisis que hicieron del área de intervención, y se analiza cuál es la situación futura sin intervención, es decir, cómo evolucionan las distintas dimensiones y los distintos indicadores de esta situación actual sin intervención. Y se plantea cuál es el escenario objetivo o el escenario meta, que ahí sí sería ya con intervención, cuál sería ese futuro escenario. Para eso, digamos, el escenario actual se nutre
del marco problemático y la matriz FODA, y nos permite conocer en dónde estamos, y para definir ese escenario objetivo meta, ya tenemos que empezar en cuáles son esas estrategias de intervención que elegimos para ir en esta dirección, ¿no? Hacia dónde queremos ir y hacia dónde podemos. A veces queremos, pero no podemos, entonces es muy importante analizar también la viabilidad de las acciones. Y todo esto traducido en indicadores, en este caso es un indicador de emisiones de gases de efecto invernadero, me acuerdo, creo que es de San Antonio de Areco, que planteaba que el escenario actual había 695.280 estas unidades de dióxido de carbono equivalente, y bueno, el escenario, si uno no interviene, las emisiones pasaban a esto, más de 148. Ahora, pensando algunas estrategias, las emisiones bajan a 941. ¿no? Esto es para que vean cómo es un ejercicio de trabajar con escenarios y cómo es importante cuantificar con indicadores, porque si no, o sea, si yo no defino indicadores en mi análisis, y no defino indicador en el escenario tendencial y en el escenario objetivo meta, es difícil después medir o evolución de estos procesos. El desarrollo, la fase de desarrollo de las estrategias, la herramienta fundamental la llamamos el árbol estratégico, que es un encadenamiento de la visión, el modelo de desarrollo, las líneas estratégicas, los objetivos particulares, los programas y los proyectos. En definitiva, es lo que llamamos la evolución, la formulación del plan estratégico. Y ahora vamos a ver cómo se compone, digamos, un árbol estratégico. Esto en plan 2, y entiendo que están trabajando ahora. Hay un primer nivel que es definir cuál es la visión y el modelo de desarrollo. La visión de futuro 2030 es cómo me imagino que va a ser el territorio donde estoy trabajando a futuro, cuál es la meta que quiero alcanzar y en base a qué modelo de desarrollo alcanzar esa visión. Después hay un segundo nivel que es cuáles son las líneas estratégicas para alcanzar la visión y el modelo y cuáles son los objetivos particulares que me permiten alcanzar esas líneas estratégicas. Y finalmente, los programas y los proyectos que, de concretarse, me permiten concretar las líneas estratégicas y los objetivos particulares, y así la visión y el modelo. Hasta acá, esta parte de lo que es el árbol estratégico, yo le llamo marco estratégico de actuación, es decir, define hacia dónde vamos, pero como decía Maravillas Rojo siempre, que sepamos hacia dónde queremos ir no significa que vayamos. Lo que permite realmente que vayamos hacia ese lugar son justamente los programas y proyectos, porque permiten concretar el plan y la estrategia, ¿no? Bueno, y este es el árbol estratégico. Es como un embudo, digamos, que va desde lo más general, desde la visión y el objetivo más general, a lo más particular, que son los proyectos. Tiene una lógica vertical, es decir, tiene que ser coherente. Desde los proyectos hasta la visión más general, siempre tiene que haber, obviamente, un encadenamiento lógico. Y lo mismo en sentido horizontal, digamos, los proyectos tienen que ser coherentes en este sentido. Es más, puede haber algún proyecto que sirva a más de una línea estratégica. Y por último, que no creo que lleguemos en este año,
que es muy importante, que es la fase de desarrollo de los proyectos, ¿no? Primero, es muy importante de que de todo el árbol estratégico del plan podamos identificar cuáles son los proyectos estratégicos, los prioritarios. Hay algunas herramientas que se utilizan mucho en financiamiento internacional, como es el marco lógico, y después hay como distintos niveles de desarrollo de los proyectos, como es el perfil avanzado o idea proyecto, la prefactibilidad, la factibilidad y el proyecto ejecutivo. Y en la fase ya de desarrollo de los proyectos tiene que tener el plan de cómo va a ser el monitoreo y la evaluación de la concreción de los proyectos. Esto es una matriz de ponderación de proyectos, donde acá están listadas las líneas estratégicas y los proyectos, y se hizo una ponderación de cada uno de los proyectos, cuánto aportaba a cada línea estratégica, ¿no? Entonces, en la sumatoria daba cuáles eran los proyectos estratégicos que más aportaban, en este caso, a las 6 líneas estratégicas del plan. Estos son los 4 niveles que les decía de desarrollo de un proyecto. La idea proyecto, perfil avanzado, es como la primera aproximación preliminar de solución a un problema. Después ya hace un estudio de prefactibilidad, que lo que uno hace es evaluar distintas posibilidades de solución o distintos proyectos y elegir la mejor. En la factibilidad ya se definen los aspectos técnicos que hacen un proyecto, y en el diseño ejecutivo ya se prepara la documentación para la licitación de la ejecución de los proyectos. Y todas estas son fases por las que pasa un proyecto de desarrollo. Y para terminar, les voy a mostrar brevemente un caso que trabajamos algunos docentes de la cátedra en Chacabuco, donde hicimos un poco este proceso de análisis de la situación, formulación de la visión, formulación del plan, y desarrollamos a perfil avanzado de proyecto los proyectos que salieron priorizados del plan. Bueno, hicimos este proceso, ¿no?, de reconocer cuáles eran los problemas de la situación actual, pasarlos a situación objetivo, a futuro, y definir las estrategias que me permiten pasar de esa situación a la otra. Y este sería el árbol estratégico, ¿no? Tiene una visión, un modelo, en este caso 6 líneas estratégicas, tenía creo que 9 programas, ¿sí? 9 programas y 60 y algo de proyectos. Bueno, esta es la visión: un municipio con equidad territorial, es decir, sin desigualdad entre localidades y cabecera, y una cabecera inclusiva, es decir, sin desigualdades entre barrios, un espacio público de calidad y movilidad sostenible, todo gestionado a través de un nuevo modelo de gestión estratégica que fomenta la sostenibilidad ambiental, la competitividad territorial y, en definitiva, la mejor calidad de vida de sus habitantes. Como ven, una visión es una frase bastante sintética, pero que expresa cuáles son las respuestas a los problemas más importantes encontrados. Y el modelo, bueno, ya empieza a definir, obliga a tomar posiciones, ¿no?, o valores. En este caso, un modelo sostenible, igualitario, justo, el crecimiento sostenible, la ciudad compacta, el paisaje y el espacio público que sea de calidad, vivienda digna, asequible. Es decir, empieza a tomar uno definición sobre en base a qué modelo va a construir ese futuro desarrollo. Estas son las 6 líneas estratégicas, y me voy a detener, bueno, estas son las distintas estrategias, ¿no? Esta es la de equidad territorial. Como ve, tiene cada línea estratégica, tiene su objetivo particular, sus programas y sus proyectos. Me voy a detener en el de espacio público, paso rápido para que vean un poco lo que tienen que hacer ustedes en el desarrollo del plan. La estrategia 2 de ciudad inclusiva con su objetivo,
tenía un programa de plan de barrios. Acá está, la estrategia de espacio público tiene un objetivo y ese objetivo se espacializa territorialmente, ¿no? El objetivo es ciudad cabecera que promueve espacio público del paisaje urbano de calidad con la puesta en valor del área centro, que es esta que está acá, la creación de espacios públicos verdes en la periferia, que son estos que están graficados acá, la incorporación de ramblas en las avenidas como componente estructurante del espacio de la ciudad, es decir, creíamos que la continuidad de las avenidas que atravesaban la ciudad facilitaban esa conexión e integración entre centro y periferia, y que tienen la facultad de conectar y relacionar centro con periferia. Después teníamos un parque lineal acá, y bueno, la continuidad hasta los accesos de la ciudad de esas ramblas. Y tenía, en este caso, dos programas. Un programa se llamaba Plan del Verde y la Biodiversidad, que tenía, bueno, estos proyectos: sistema de plazas y plazoletas en la periferia. Este está en rojo porque era uno de los proyectos que se iba a desarrollar a nivel de perfil avanzado. El parque lineal de Chacabuco, otro parque agrupación atlética, el diseño de un polo deportivo municipal en el parque recreativo, la puesta en valor de la laguna de Rocha, que es una laguna que está para el lado de Junín, y un plan de arbolado urbano. Y el otro programa se llamaba Plan de Espacio Público y Paisaje Urbano, que tenía la puesta en valor de calles, avenidas y ramblas, la puesta en valor del área central, un poco, bueno, esta es la idea del diseño, la puesta en valor de la subcentralidad de una avenida, Caray, que se llamaba, y un corredor verde de circunvalación. El último que les muestro, el objetivo movilidad sostenible. El objetivo era ciudad cabecera que prioriza peatones, con la ampliación de veredas y calles más seguras y aptas para la convivencia, que garantiza un reparto más equitativo del espacio para los diversos medios, y lo hace abriendo espacios de circulación para bicicletas, incorporando una red de bus que no había, mejorando la red de tren y reduciendo el uso del auto privado a combustible fósil. Y otra vez esa estrategia, digamos, se plasma en el territorio, ¿no? Donde los distintos medios, bueno, tenían de alguna manera acceso a distintos lugares de la ciudad. Uno de los grandes problemas en estas ciudades como Chacabuco es el tema del tránsito de carga, que a veces se mete hasta dentro de la ciudad. Bueno, entonces había todo un sistema, estacionamiento para camiones, etcétera, etcétera. Y tenía un programa Plan Integral de Movilidad y Transporte Sostenible, o sea, hacer un plan específico de movilidad y seguridad vial, y estudiar la factibilidad de un sistema de transporte público de pasajeros con energía limpia. Y otro programa que se llamaba Plan de Equipamiento e Infraestructura Vial Segura para los Usuarios, que tenía una red de ciclovías y bicisendas, una circunvalación para el tránsito pesado, la adecuación de una playa existente de camiones y una nueva terminal de ómnibus que se trasladaba del lugar donde estaba, bastante céntrico, a un lugar un poco más alejado, próximo a las vías de circulación. Bueno, y después teníamos otra estrategia que era de sostenibilidad ambiental, con sus programas y sus proyectos, y también una estrategia que se llamaba Nueva Gobernanza, con un tema que es muy importante, es que cómo pensar cómo se gestiona la ciudad, que no es menor, digamos, cómo se construyen los instrumentos, en base a qué modelo, y fundamentalmente los planes estratégicos, que muchas veces quedan enunciados y no se concretan, digamos, en la realidad. Bueno, estos son los proyectos vinculados a la estrategia de gobernanza. Bueno, hasta acá creo que es un buen panorama. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta o alguna inquietud
en relación al proceso que están desarrollando. Igual, bueno, la teórica la vamos a subir el PDF al blog y el video al canal de YouTube de la cátedra. Así que bueno, cualquier cosa lo pueden consultar. Bueno, si no hay preguntas, muchas gracias.